May maripulamingan. Incheta Mónica Luisa Kanay Piopingen. Yenewel of Meutuan. Amulenta tu fashi rupumeo kusawal tukul panen tanyimongan. Shumnyeshi taupun tayuan keshi trangklen tu fashi los meu. Shumngalo anta ayuan trangkelelan tu fameu fingen nyen. Unyo guyim ashmapumeo len aukan tuken tanyipu wenuyen ngu. Nyelaita wirarun wariamureke. Fei muyemai fei piwayin kinye sungu fashante. Kui female tanyi raimai ngu muleke fuyi wariameu. Kumeru palke la fuyin tantu niño que cainche. Filpule kintu yin lawen in kapule. Pishi remoto que fuyu, kawinyo kutang que fuyu. Fei kinya antu tanyi shao kanyinyuke amoingu mashimu lawentu wal. Fei meu ngulang kaimu timashi. Usted viene del Lafken, tiene descendencia lafkenche. Y yo ahí recordé que mi abuela me decía así, ¿no? Yo me crié muy cerca del mar, en un lugar llamado Monjul. Entonces de ahí el machi me dice, entonces usted debe recurrir a ese lugar. Y yo le dije al machi, pero ahora en invierno. Y él me dice, sí, tú tienes que ir en invierno. Cruza la balsa que tienes que cruzar y llega hacia el mar. Y yo le dije, pero ¿por qué? Ahí me dijo él, tú vas a ingresar, me dijo, a ese lugar, haces hiyatu en ese lugar y entras al mar. Tal cual como lo hacían tus abuelos. Es la única forma que si tú quieres seguir bien y seguir caminando bien, tienes que hacer eso. Así que en pleno invierno, en mes de julio, fui al Lafken. En la mañana estaba muy helado cuando salí de mi casa, tipo 5 o 6 de la mañana. Crucé la balsa y me fui a bañar al mar. Lo hermoso fue que cuando me estaba bañando en el mar, salió un sol, pero ese sol típico que sale el primer sol de la mañana. Y ese sol como que yo dije, ah no, aquí yo soy una persona nueva. Feiti shantumeo inshekam yetun. Wera kiswam, kumera kiswam. We kimon meu nuun. Café, tanya kiswam, nuwi, tanya feyen tuengu. Café yemai. Kume yastual, pishi somo nyelunche, seumalengen, kinye kultun. Nukleyu feyengu. Inponyelu filke shenkil tukulenge lafken pishike kura chawai ketran trapi pishike shingelu shopula mulin mirawela fin kumel kalileyan tanyi kultun mapura keli tanyi mapushingen feimiashi askintu keyin tai mongen shinkuzmeu peuma murake café, tañiñuque, rumer peumaquín. Los peumas hay que saber interpretarlos, saber llevarlos y saber escucharlos, porque las personas que tienen peuma muchas veces sufren. Sufren demasiado cuando no se saben llevar o no se saben entenderse. Quizá la persona que lo escucha puede decir, ah, es un sueño solamente. Pero no es solamente un sueño, hay un proceso detrás y hay una etapa detrás de cada peuma. Kinya rupa peumafin kinya wenu foye.
Había un clima muy seco en el tiempo que a mí se me dio ese Bueno Foller. Había un tiempo muy seco, de mucha sequía en esa época, que se hicieron varios guiatunes también para pedir que se volviera a regresar el agua a la parte verde que nos hacía tanta falta. Y entonces el Bueno Foller lleva la parte negra, abajo lleva una parte verde, pero es un verde muy clarito, y la parte del centro es una luna blanca. El blanco yo lo interpreto como las nuevas generaciones que se vienen levantando, porque desde un tiempo acá han nacido nuevas machis, han empezado a existir nuevamente los peumas, y así varias cosas nuevas que se han venido dando, y dentro de eso viene el ciclo completo de la luna. Yuken tu kufiyil kom tai mongen. Inche yamai soy pishi somongelu kim lafun nye mapushe nye fel. Akutu mu fau kom longkon tukofin tasungu. Feula mai kim nen ininyen. Petu mapusungutun. Rumei mapoyen nefin kom mapushe kimon. Allí welngi mongeleyal tufashi mapumeo. Amonye reke, amonye tanimaren, amonye fepi, amonye kuchun, fepi tanirake, amonye tanisungu, amonye inchin tanimawisa, amole tanikimon, fepian inche, amole tanikimon. Cantule femesia, amole tanikimon. Amole tanikimon, fepian. Inchin tanikulien, femesia, amole tanirake, amole tanifepian, amonye lafken, amonye tanirake, amonye tani anyam, amonye tanirake, fepian chamo tanirake, amole tanimapushe como fepiarake, amonye tanikimon, fepinge.